Hola a todos, peña chunga de la vida. La verdad que de vez en cuando me apetece muchísimo grabar un vídeo en YouTube, que es como más reflexivo, ¿no? Siempre lo digo. Y bueno, pues hoy toca vídeo y toca hablar de una cosa que me ha venido a la mente, que ya he reflexionado una vez, no había compartido, pero creo que es algo brutal, porque puede transformar paradigmas, hacernos ver las cosas de una forma muy distinta y llevarnos en la dirección adecuada, porque al final lo que intento siempre es transmitir aquello que yo voy hallando en mí, pero no a nivel personal, no a nivel subjetivo, sino a nivel de reflexiones que me llevan a la verdad. Entonces es como la semillita de lo que uno va cultivando, ¿no? Uno va cultivando un pensamiento, una reflexión y va obteniendo unas semillitas que con el tiempo son claras y nos hacen ver que todo encaja en ese sentido. Y como un análisis científico, porque funciona de la misma forma, vamos sacando resultados que nos pueden servir para entender las cosas de una forma que nos lleven en la dirección más auténtica, la mejor versión de nosotros mismos y en aquello que nos puede hacer disfrutar más de la vida. No me alargo más y vamos allá con el tema de hoy. Seguro que os ha pasado, conocéis a alguien, lo típico, porque es muy claro, que muchas veces se confunde el desarrollo espiritual con la búsqueda del silencio, con la búsqueda del, yo no diría desapego, pero sí aislamiento. Aislamiento sería la palabra, ¿no? Confundimos o creemos que una persona muy espiritual es aquella pues que se pone velas, que hace rituales o hace, yo que sé, algún tipo de actividad colectiva con otras personas como más aislada, como más alternativa, como buscando el silencio, como buscando completamente la meditación. Pero no la meditación en tanto es una herramienta útil para la reflexión, para encontrarse o para encontrar algo dentro de uno, sino la meditación como un hábito, ¿no? Como impuesto por ese pensamiento, por esa falsa creencia de que como tengo que ser más espiritual, tengo que hacerlo, ¿no? Sin entender la profundidad, ¿no? O el ir de blanco, por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? Por ejemplo, que nos da la sensación de que lo espiritual tiene que ser aquello que es silencio, aquello que es pacífico. Por ejemplo, si yo introduzco aquí la palabra fiesta, no, la fiesta no es espiritual. Y si es espiritual, tiene que ser súper bohemia, súper de un rollo en el que no encajan cierta música, ciertas personas, ciertos comportamientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Esto también va muy con el New Age, ¿no? Con el sonríe siempre que puedas, con el tienes que estar contento, con el tienes que, ¿no? Que son errores, es que es algo que nos lleva al error. Ese es el problema, que cuando no entendemos profundamente por qué hacemos las cosas y las hacemos sin más porque nos lo dice una corriente, una vertiente de pensamiento, lo que sea, claro, estamos actuando de la misma forma. Simplemente lo único que hacemos es tomar otros hábitos creyendo que esos hábitos nos van a llevar en la dirección correcta, pero en muchos casos no es así. Evidentemente, si tú tienes un pensamiento positivo en tanto, bueno, no tengo que ver la vida de negro o pesimista, sino que tengo que verla de una manera positiva y desde la oportunidad del momento que vivo, evidentemente esto es un mantra o un pensamiento que te puede ayudar a levantar tu estado de ánimo, sin duda, porque funciona. Pero tú tienes que entender por qué. Tienes que entender profundamente de qué sirve pensar de una forma o pensar de otra, y a qué te lleva. Y cuando lo entiendes, lo puedes manejar. Si tú no lo entiendes, en un momento dado, por mucho que quieras pensar positivo, sonreír o estar contento, si no puedes, si no te sale naturalmente, es muchísimo mejor que aceptes que no te sale que intentes a toda costa mantener ese estado o ese comportamiento. Porque al final solo te estás autoengañando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que entender aquí es que por un lado está genial el aislamiento, la meditación, la reflexión, evidentemente. O sea, yo soy del primero que dice, no, meditar es importante, reflexionar es fundamental. Es que son verbos, son acciones fundamentales. Pero no hacerlas de postín, sino hacerlas porque siento que tengo que hacerlo. Porque he comprendido dónde me puede ayudar, porque he comprendido la utilidad de la misma. Y casi que es más importante en un medio plazo entender para qué lo uso que usarlo sin más. Porque si lo uso sin más, de alguna manera le estoy quitando el significado profundo. ¿Vale? Bebo un poco que si no me quedo sin voz. Entonces, para que me entendáis, la tendencia de esas corrientes es como si nos llevan en una dirección y el resto no vale. Es decir,
el ruido de la ciudad, el contacto con muchas personas, a lo mejor el orden o el funcionamiento más funcional, más pragmático del sistema, etcétera, etcétera, no vale. Tengo que dejarme llevar, tengo que ir al fluir, pero el fluir es eso, ¿no? Es como ir al silencio, al té verde. Yo tomo té siempre también, pero es lo mismo, al té verde, a ese tipo de vida, ¿vale? El tema es que nosotros, en realidad, no estamos aquí para eso. No estamos aquí para ir en esa tendencia porque sí. No, porque me he dado cuenta que no estamos para eso. Si estamos viviendo todas las circunstancias que estamos viviendo, si hay todo tipo de personas, si tenemos un mundo complejo, diverso, muy heterogéneo y en el que pasan muchísimas cosas, es precisamente para que aprendamos de todas ellas. No para señalar o ir solo en la dirección que creemos que más nos puede llegar a convenir. No es eso, es yo seré rico espiritualmente, yo seré rico a nivel de sabiduría cuando yo sepa o pueda interpretar o pueda comprender todo lo que pasa, no solo una fracción de lo que pasa. Por eso digo, hasta este momento he vivido en esta dirección, de repente he descubierto esta, me voy con esta, pero me está pasando lo mismo. Antes descartaba esta porque iba en esta y ahora descarto esta porque voy en esta. Es el mismo error, o sea, luz, oscuridad como enemigos, entenderlo como enemigos es un error, porque somos todo. Entonces gano cuando comprendo todo. Cuando yo soy capaz de comprenderlo todo y la verdad está en todo, entonces es cuando crezco, entonces es cuando trasciendo. Entonces hay una herramienta que, repito, pues si estoy haciendo este vídeo es para precisamente que os haga reflexionar y también me haga reflexionar a mí, porque también me gusta escucharme y ver a ver si lo que digo sí o si no. Hay una herramienta que es muy clave. Una cosa es el caos y otra cosa es el orden. Todos podemos entender el caos como una situación en la que están pasando muchas cosas y que a lo mejor nos están afligiendo, ¿no? Porque estoy en una situación de caos, por ejemplo laboral, en la que mi jefe va por un lado, el compañero, el otro, no sé qué. Necesito paz, necesito irme a la montaña a respirar. Perfecto, ¿vale? Y luego tenemos el orden, ¿no? O podemos interpretar el orden cuando eso, me voy a la montaña, entonces puedo reequilibrarme, puedo estar en un estado emocional estable, equilibrado, diferente o distinto al que me promueven, pues en este caso la ciudad o el trabajo, y entonces busco ese orden dentro de ese caos y viceversa. Utilizad los conceptos como queráis, porque aquí estamos para jugar y para utilizarlos como cada uno entienda que le puede ser favorable. Entonces, ¿qué pasa? Orden y caos, caos y orden, ¿no? ¿Cómo funciona esto? La sensación que nos da esa tendencia que comentaba al principio es que constantemente buscamos el orden, constantemente vamos a buscar el orden, venimos del caos, del desequilibrio, de los inputs, ¿no? De la realidad, de los coches, de la vida, de las personas, de los tóxicos, de lo que no es tóxico, de lo que sea que es lo mismo, porque no hay nada que sea en sí tóxico, sino que a lo mejor no encajas con eso porque primero no has sabido comprenderlo y segundo porque una vez lo has comprendido a lo mejor solo te hace fluir en unos pequeños periodos de tiempo, porque hay gente que te puede servir o que te puede hacer fluir con ella durante un día, durante una hora, durante un minuto, durante toda tu vida, etcétera, etcétera. Cada uno es el encaje lo que hay que buscar, no el tóxico y no me vale, sino comprender. Entonces lo que decía, ¿no? Da la sensación de que estamos en ese caos y nos vamos en esa dirección del orden. Pero ambos existen, el orden y el caos y el orden, ambos existen. Y si lo sabéis interpretar la clave no es irte a la montaña a huir de ese caos para luego volver a ese caos. La clave es entender tu orden en el caos y tu caos en el orden. Esa es la clave, ese es el completo. Eso es lo que nos va a llevar al conocimiento, a la trascendencia. No uno u otro, sino ambos. Imaginaos una situación caótica, ¿vale? Caótica en cualquier sentido en lo que lo queréis poner. En esa situación caótica que lleva al desorden, en el que muchas personas, situaciones, comportamientos están desordenados en el sentido de que constantemente se sobreponen los unos a los otros, repito, cada uno que interprete el caos como más o menos pueda. El orden es necesario en tanto, por ejemplo, a nivel personal, si yo no me pongo orden en esa situación va a moverme a mí, me va a controlar a mí y no la voy a controlar yo a ella. Por lo tanto, hay que entender que el orden en ese caos a mí me permite seguir manteniéndome en control y seguir consiguiendo que no me influencie, que no me manipule ese caos. Y a su vez, que yo en ese caos esté en orden, también va a contribuir que mucho de ese caos, que a lo mejor no es consciente de que está en caos, vea en mí el orden.
de manera que ese caos no derive en una rotura, en un desequilibrio increíble, en una cosa muy loca, sino que pueda llegar incluso a derivar en un reequilibrio, en un reordenamiento de la situación. ¿Me entendéis? No hay que huir de ese caos, hay que ser el orden en ese caos, que es distinto, ¿vale? Y lo mismo sucede en el orden. ¿Qué pasa cuando algo está demasiado ordenado? O sea, ya sea a nivel montaña, ya sea a nivel comportamiento ordenado de la sociedad, ya sea a nivel de orden mental nuestro, de que estamos en un estado, pues que ya estamos en paz, hemos logrado el equilibrio, un estado perfecto, ¿vale? Etcétera, etcétera. Que muchas veces cuando tenemos ese orden, primero vemos el caos como algo negativo, y segundo, ya no estamos pudiendo evolucionar más, ya no estamos pudiendo trascender más, porque hemos llegado a un orden tal que en ese momento, en ese punto, en ese estado, es como que ya no nos da para más. Ya es como, vale, lo he analizado todo, lo he meditado todo, lo he reflexionado todo, llevo 3 días de ayunos, llevo 3 días de silencio, de aislamiento, de no veo a nadie de la sociedad. Vale, llega un momento que tengo que entender que para seguir creciendo necesito ese caos, necesito algo de caos, necesito lanzar una situación que me permita, recibir inputs, recibir informaciones que a su vez me permitan reflexionar, aprender, probarme, etcétera, etcétera. Muchas de estas personas, y seguro que lo entendéis, rehuyen ese caos, rehuyen ese desorden, rehuyen esa situación. Te has aislado tanto, ¿no? El típico, a lo mejor monje budista que está ahí metido siempre en ese templo, ¿no? Y no lo quiero juzgar ni nada, ni que sea una crítica, ni mucho menos, porque realmente cada uno tiene que hacer lo que quiera. Pero daos cuenta, eso te lleva a una situación en la que de alguna manera ya no soportas el desorden. Te lleva a una situación en la que lo rechazas. O sea, no lo quieres porque el desorden de alguna manera lo temes. Porque temes que ese desorden te lleve a tu propio desequilibrio. Y tú ya ahora que estás en paz, quieres mantener esa paz. ¿Vale? Pero eso no es el camino deseable, repito. Lo que te va a hacer crecer, lo que te va a hacer trascender es el orden en el caos y el caos en el orden. Cuando hay demasiado orden, cuando la situación no nos da, cuando no hay creatividad, cuando no hay alguien que se salga un poco de la regla, de la norma, no aprendemos porque todo sigue siendo todo el rato lo mismo. Y pretendemos mantener ese estado porque nos aferramos a él como si fuera lo mejor posible e intentamos rechazar cualquier cosa que nos mueva de ahí. Por lo tanto, eso tampoco es positivo. Y ahí está la clave. La clave es saber ser orden en el caos y saber ser caos en el orden, porque cuando hay demasiado orden hay que aplicar un caos para que de alguna manera todo se mueva, todo se reubique, todo se reordene y así sucesivamente. La vida es constantemente eso. Orden en el caos, orden en el caos, orden en el caos. Y contra más sepamos ser orden en el caos y caos en el orden, más podremos fluir, porque ese es el movimiento claro que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida espiritual, orden en el caos. Por eso ambos son necesarios, por eso entender a ambos es necesario, de manera que ¿cómo lo hago? Si yo vivo una situación muy desordenada en cualquier ámbito de mi vida, muy caótica, ¿vale? Lo que tengo que intentar buscar es ese orden en esa situación. No me voy a la montaña, al templo o al aislamiento para huir de ese desorden, de ese caos, sino que me voy para reflexionar y entender cómo puedo ser más orden ante ese caos. Intento ser más orden y la próxima semana que vuelva, cuando tenga que volver a ese caos, ser más orden, que me influencie menos, que me manipule menos. Llegados a según qué circunstancia, como nos habremos empoderado por el camino, a lo mejor llegamos a la conclusión de que mira, es que este caos ya lo he superado, ya ha sido orden en este caos y llegados a cierto punto ya no me ofrece nada. Es que ya ese mismo caos no me hace aprender nada, porque ya he visto que no me aporta, pero lo he visto cuando yo me he empoderado. No he huido de ese caos, no he huido de ese desorden, sino que lo he integrado, he aprendido. Y cuando me ha dado eso, ya estoy capacitado para trascender y cambiar de realidad, ¿no? Daos cuenta de que es muy distinta una cosa de la otra. Si yo huyo del caos hacia el orden porque no soporto el caos, cuando se acerque de nuevo ese caos, voy a sufrir de nuevo porque voy a ir al caos. Y lo mismo pasa con el orden. Voy a desear demasiado el orden y entonces cuando esté en este estado de orden, de equilibrio, de creerme que soy aquí una divinidad, entonces temeré perder eso porque me había acostumbrado a un estado en el que estoy a gusto. Por eso la clave es fluir con ambos. Por eso la clave es cuando estoy en un estado demasiado espiritual, demasiado ordenado, también tengo que buscar el caos, porque tengo que buscar la manera de destruir ese orden que tengo
para poder volver a generar orden, ¿me entendéis? Si yo cuando estoy en ese orden lo destruyo e intento buscar situaciones o circunstancias experimentalmente distintas a lo que he vivido antes, viviré experiencias nuevas que luego, con ese aprendizaje, me llevarán a un nuevo orden. Orden en el caos y caos en el orden. Creo que este mensaje es fundamental porque nos abre el espectro, nos hace ver que todo nos permite aprender, que todo nos permite crecer, que todo nos permite ascender en conciencia, y creo que eso es fundamental para la vida. Porque lo veo claro, o sea, veo muchas tendencias de gente que va en una dirección, gente que va en otra, y ambos no están entendiendo que el mismo hecho de creer algo, de creer esa dirección, te está impidiendo aprender de la otra. Y así, y viceversa, el que va en esta dirección le está impidiendo aprender de la otra. Y critica a la otra, y este critica a la otra. ¿Cuándo podemos aprender de todo? Espero que este vídeo os sea útil, os haga reflexionar, os haga entenderlo todo, os haga aprender a entender que constantemente la adaptación al cambio es lo que nos va a permitir crecer, adaptarme. Si yo me adapto, crezco, siempre es así. Y bueno, pues nos vemos en próximos vídeos. Os mando un beso, chao, hasta la próxima.